El hierro milenario gime en la oscuridad. No estamos en un campo de batalla. Bajo las calles subterráneas de Toledo, el rey don Rodrigo acaba de cruzar la línea de no retorno. La ley sagrada de los visigodos exigía a cada monarca añadir un candado a la legendaria cueva de Hércules. El juramento era absoluto. Jamás mirar lo que dormía en su interior. Pero Rodrigo, asfixiado por su propia soberbia, destroza los cerrojos de sus ancestros. La pesada puerta de roble cede, levantando nubes de polvo antiguo. A la luz temblorosa de su antorcha, el rey no encuentra montañas de oro ni coronas perdidas. Solo halla un viejo pergamino de lino. Al desenrollarlo, las figuras pintadas parecen mirarlo a los ojos. Son guerreros del desierto, con rostros velados, montando veloces caballos y empuñando espadas curvas. Debajo, una inscripción lapidaria sentencia: aquel que abra esta cueva perderá su reino a manos de estos hombres. Nos han enseñado que los grandes imperios caen cuando fuerzas irresistibles derriban sus murallas desde el exterior. La historia nos demuestra que esto es una mentira piadosa. Las superpotencias invictas jamás mueren asesinadas. Siempre se suicidan desde adentro. Se desmoronan en el instante exacto en que sus líderes creen ser más grandes que el propio destino. Hoy descubrirás cómo la arrogancia de un monarca y la implacable venganza de un padre aniquilaron un imperio de 300 años en solo 8 días. Para entender la magnitud brutal de este colapso, primero debemos contemplar la cima de la montaña. Corre el año 710. El reino visigodo de Hispania es la joya política de la Europa posromana. Desde su capital en Toledo, proyectan una imagen de poderío absoluto e inquebrantable. Cuentan con inmensas basílicas de piedra, tesoros incalculables y leyes sofisticadas. A los ojos del mundo, parecen una fortaleza de mármol blindada contra el tiempo. Pero las grandes murallas de piedra siempre mienten. Detrás del brillo de las coronas y las cortes suntuosas, el imperio padece una enfermedad terminal. Los historiadores y cronistas bautizaron este mal endémico como el Morbus Gothorum, la enfermedad de los godos. No era una plaga de los cuerpos, era una adicción sangrienta e insaciable al poder. Nadie heredaba el trono en paz. La nobleza se devoraba a sí misma en las sombras del palacio. De sus últimos monarcas, casi todos murieron estrangulados, envenenados o apuñalados por sus propios vasallos. Cada banquete real era un teatro de paranoia. Cada copa de vino servida ocultaba una posible sentencia de muerte. En este inmenso nido de víboras, un líder militar brillante da su golpe maestro. Don Rodrigo usurpa el trono mediante la fuerza bruta, desplazando a la familia del difunto rey Witiza. Se corona en Toledo, pero reina sobre un polvorín,
rodeado de nobles que le sonríen mientras afilan sus dagas. Cuando un líder sabe que su poder es frágil, siente la urgencia obsesiva de proyectar superioridad. Esa es la verdadera razón psicológica por la que Rodrigo violó los candados de la cueva de Hércules. Quería demostrarle a sus enemigos internos que él no temía a los fantasmas del pasado ni a los castigos divinos. Pero al profanar lo sagrado, Rodrigo no demostró fuerza, solo expuso su inmensa vulnerabilidad. Y mientras el rey jugaba a ser un dios omnipotente, la tormenta perfecta comenzaba a gestarse en el sur. Dejamos las catacumbas de Toledo y cruzamos la península ibérica hasta sentir el viento salado en el rostro. En el norte de África, las inmensas murallas de Ceuta resisten el embate del mar y de la historia. Esta fortaleza es el último escudo protector de la cristiandad frente al implacable avance del califato islámico. Su comandante supremo es el conde Julián, un aristócrata de hierro, gobernador implacable y veterano de 1000 batallas. Él es el cerrojo de Hispania. Su lealtad es la única garantía de supervivencia para la Europa occidental. Siguiendo la antigua costumbre diplomática, Julián entrega a su única hija a la corte de Toledo. La joven Florinda, a quien la leyenda negra recordará eternamente como la Cava, viaja para ser educada bajo protección real. Era un pacto de honor sagrado entre señores de la guerra, un intercambio de confianza absoluta. Pero en los lujosos jardines bañados por el río Tajo, el destino de 2 continentes se cruza de forma fatal. El rey Rodrigo, asfixiado por su misma soberbia destructiva, fija su mirada depredadora en la joven. Las fuentes medievales cantan crónicas de seducción romántica, pero la cruda realidad histórica es asfixiante. Acostumbrado a tomar territorios por la fuerza, el monarca toma el cuerpo de Florinda como un simple botín de guerra. El usurpador rompe la última frontera moral y destroza la pureza de la hija de su mejor general. Rodrigo cree que el peso opresivo de su corona silenciará a la joven para siempre. Ignora por completo un principio inquebrantable de la naturaleza humana. A un hombre poderoso puedes arrebatarle sus tierras, su oro o sus ejércitos, y el tiempo encontrará el perdón. Pero si le robas el honor de su sangre, quemará el universo entero para verte arder. Prisionera en su propio silencio, Florinda logra enviar un ruego desesperado a su padre a través del estrecho. Una carta clandestina, un mensaje cifrado, un huevo podrido enviado como símbolo de su deshonra. La señal exacta se perdió en la historia, pero su significado aterrador llegó a las manos correctas. Imagina el momento exacto en que el conde Julián comprende la verdad en su fortaleza africana. El viento ruge contra los acantilados. Las antorchas tiemblan violentamente en la piedra fría. El silencio en la habitación del general se vuelve denso, pesado y sepulcral.
Julián no grita, no destroza el mobiliario, no pronuncia discursos cargados de furia incontrolable. La verdadera ira de los grandes hombres nunca hace ruido. Es metódica, matemática y aterradoramente gélida. En esa precisa fracción de segundo frente al mar, el imperio visigodo deja de existir en el corazón de Julián. El escudo de Europa decide voluntariamente convertirse en la daga que apuñalará a Hispania por la espalda. Julián camina en solitario hacia el campamento de sus peores enemigos mortales. Se sienta frente al gobernador Musa ibn Nusair y su letal comandante de caballería, Tariq ibn Ziyad. Durante décadas han masacrado a sus ejércitos mutuos, pero hoy el cristiano les entrega las llaves del mundo. Aquí se esconde la gran sorpresa histórica que los mitos populares intentan suavizar. La famosa invasión islámica de la península ibérica no comenzó como una apocalíptica avalancha militar del exterior. Comenzó como un sofisticado trabajo mercenario. Una puerta abierta amablemente desde el interior. Julián pone a disposición de Tariq su flota completa de veloces barcos mercantes para cruzar sin levantar sospechas. Les entrega mapas milimétricos, rutas de abastecimiento y la clave más destructiva: el reino está quebrado por dentro. Julián les asegura que los hijos del difunto rey Witiza traicionarán a Rodrigo a la primera oportunidad. Tariq escucha con ambición depredadora. El pacto se sella en la penumbra de una tienda de mando. Un continente entero acaba de ser vendido al mejor postor por el precio del honor manchado de una sola mujer. Primavera del año 711. Amparada por la niebla marina, la vanguardia de 7000 bereberes cruza el estrecho. Desembarcan en una enorme roca caliza que desde ese amanecer llevará el nombre de su comandante, Jabal Tariq, Gibraltar. Cuando los mensajeros ensangrentados llegan a Toledo, descubren que el rey Rodrigo ni siquiera está en la capital. Se encuentra a casi 1000 kilómetros al norte, en Pamplona, aplastando violentamente una rebelión local de vascones. El imperio es tan vasto e inestable que sofocar una insurrección exige dejar la puerta principal completamente abierta. Al recibir la noticia del desembarco, Rodrigo exhibe una miopía estratégica aterradora. Cree ciegamente que se trata de una vulgar incursión de bandidos costeros buscando botín rápido. Días después, la brutal realidad golpea su rostro. Los invasores aseguran posiciones y marchan hacia el corazón del reino. La profecía del pergamino maldito ha tomado forma. Respira y desenvaina el acero en su propio suelo. El monarca entra en pánico y ordena una movilización absoluta. Una marcha militar forzada cruzando toda Hispania. Obliga a decenas de miles de hombres envueltos en gruesas armaduras a descender hacia el sur en pleno verano. Es un movimiento logístico demente. Marchan bajo un sol que agrieta la tierra y asfixia los pulmones.
Los soldados avanzan tragando polvo ardiente, con las gargantas resecas y los músculos al borde del colapso físico. Llegan a las llanuras andaluzas absolutamente exhaustos, arrastrando el rencor y el agotamiento en cada paso. Para asegurar su aplastante superioridad numérica, Rodrigo convoca a todas las facciones de la nobleza. Obliga a los parientes y partidarios del rey Witiza a liderar los inmensos flancos de su ejército central. Cree que tenerlos bajo su mirada y su estandarte evitará cualquier insurrección interna. Pero un ejército inmenso es inútil cuando la lealtad de sus comandantes ya ha sido comprada en las sombras. Rodrigo cabalga, arrastrando consigo a sus peores verdugos. Coloca a los lobos hambrientos a cuidar su propia espalda. El ambiente en el campamento visigodo huele a cobre y sospecha. Las miradas furtivas cruzan el fuego de las antorchas. Rodrigo monta su espléndido caballo blanco de guerra, Orelia, cubierto con una pesada coraza de oro. Cree que el brillo de su majestad aterrará a los nómadas. No sabe que la muerte cabalga a su lado. Finales de julio del año 711. Las abrasadoras llanuras cercanas al río Guadalete. El polvo amarillo se levanta formando nubes espesas. El calor es agobiante, casi sólido. 100.000 hombres se miden en tenso silencio desde lados opuestos del campo. Rodrigo levanta su pesada espada. El cuerno godo ruge, destrozando la quietud de la mañana andaluza. La caballería pesada visigoda carga de frente. La tierra tiembla bajo un impacto atronador de hierro y carne. Durante 48 horas de masacre despiadada, la fuerza bruta dicta la ley del combate. El aplastante número del ejército europeo empuja a las ágiles filas de Tarik hacia atrás. Rodrigo tira atajos ciegos desde el centro, manchando de rojo su costosa túnica de seda. Saborea la gloria. Pero al tercer día, bajo un cielo oscurecido por la tormenta de arena y sangre, la historia cobra su factura final. En el punto de mayor fatiga, cuando los brazos pesan toneladas, Rodrigo mira hacia los extremos de su línea. Espera que la caballería de la familia Witiza ejecute la maniobra de pinza que aniquilará a los invasores. Lo que ven sus ojos congela el flujo de sangre en sus venas. Los extensos flancos del ejército godo se detienen por completo. Los estandartes cristianos descienden a la tierra. En un movimiento coreografiado con letalidad matemática, decenas de miles de soldados dan media vuelta. Abandonan el campo de batalla en bloque. La traición pactada con Julián se ejecuta a la perfección. El centro de mando de Rodrigo queda totalmente desnudo, expuesto, absolutamente solo. El pánico más primitivo se apodera de la guardia leal. La sólida formación se quiebra como cristal pisoteado. Ya no es una batalla estratégica, es un colapso claustrofóbico, una emboscada dentro de otra emboscada. La caballería ligera árabe avanza como una guadaña gigante, cortando la retirada
hacia el río Guadalete. Los hombres mueren estrangulados en el lodo profundo, pisoteados por sus propios compañeros en la huida desesperada. El monarca, el usurpador soberbio, comprende que el destino lo ha atrapado. Lucha rodeado de enemigos, intentando salvar la poca vida que le queda, mientras el agua ahoga sus pulmones. Nadie registró el instante preciso de su muerte. Nadie cantó baladas heroicas sobre su última resistencia. La futilidad absoluta de todo el poder humano queda grabada en una sola imagen final. Días después, a la orilla del río Manso, los vencedores encontraron un animal vagando en soledad. Era Aurelia, el magnífico corcel del rey. Estaba sucio de barro espeso, sudor frío y sangre reseca. Y sobre su lomo, su espectacular silla de montar labrada con rubíes imperiales yacía completamente vacía. El silencio del agua devoró al monarca. En solo una semana, el imperio invencible de Occidente murió para siempre. Toda la península ibérica cayó como un castillo de naipes frente al avance musulmán. El colapso militar fue tan grotesco, tan asombrosamente rápido, que la mente europea se quebró. El pueblo que sobrevivió a la masacre fue incapaz de asimilar racionalmente semejante nivel de destrucción. La psique humana repudia el dolor sin sentido. Repudia que una superpotencia caiga simplemente por sobornos y traición política. Necesitaban construir un culpable supremo para soportar el insoportable peso de su derrota absoluta. Y así fue como forjaron el mito maestro de su propia desgracia. La maldición de la cueva de Hércules. El pecado carnal con Florinda la Cava. La venganza del padre ofendido. Convirtieron un fracaso político terrenal en un severo juicio del cielo. Si el reino de Cristo había caído, era exclusivamente porque Dios castigaba la gigantesca podredumbre moral de sus gobernantes. Nació así el concepto matriz que definiría los siglos venideros: la pérdida de España. No estamos ante un simple cuento de castillos medievales polvorientos. Este fue el colosal motor psicológico, cargado de culpa, pecado y deseo de expiación, que encendió la Reconquista. 800 años de lucha constante, forjados bajo la idea de recuperar el paraíso perdido por culpa de un monarca soberbio. Pero este fascinante código genético-cultural no se quedó confinado en Europa. 7 siglos más tarde, cruzó las embravecidas aguas del Océano Atlántico en los galeones españoles. Fue a través de esta exacta lente fatalista que los conquistadores y los cronistas de Indias intentaron entender el nuevo mundo. Con el fantasma de Guadalete en la mente, procesaron y justificaron los colapsos asombrosos del imperio de Moctezuma en México, o la violenta caída de las murallas de Atahualpa en los Andes peruanos. Líderes paralizados por su ego, profecías desoídas, castigos divinos ejecutados y traiciones originadas desde adentro.
Es el auténtico ADN trágico que unió para siempre la mentalidad iberoamericana. La historia susurra una verdad incómoda a través de los siglos. Las murallas de piedra más gruesas del planeta jamás salvan a un imperio cuando el liderazgo está podrido por dentro. Frente al duro tribunal de la memoria, ¿quién lleva la verdadera culpa de la sangrienta caída de Hispania? ¿La arrogancia del rey don Rodrigo al desafiar lo místico? ¿O la sed implacable de venganza del conde Julián? Deja tu veredicto moral en los comentarios y suscríbete para que sigamos desenterrando juntos los traumas, las sombras y las verdades ocultas de nuestro pasado común.